Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a reparar una Karcher modelo K4 que no tiene presión y además el apagador está directo. Lo que es la perilla, aunque la tengamos en apagado, no apaga. Ahora la vamos a conectar. Vemos que está en apagado y ahí trabaja. Y simplemente no apaga. Ahorita la desconectamos para que pueda apagar. Entonces vamos a ver por qué motivo es el que no está apagando y por qué no tiene presión. Ok. Ya quité unos tornillos para hacer un poco más rápido el video. Aquí en la parte de atrás lleva dos tornillos de cruz. Lo que es la agarradera se jala hacia atrás. Quitamos la manguerita del detergente. Como ya hemos visto en otros videos, aquí tenemos lo que son las llantas que tienen un seguro. Hay que retirarlas. Y como ya sabemos, tiene 4 tornillos de cada lado. Esos tornillos son tornillos Torx. Lo tienen que quitar con un desarmador Torx número 15. De los dos lados lleva los 4 tornillos. Hay que quitar la llanta igual de este lado. Yo lo estoy haciendo un poco rápido para que el video no sea tan tardado, pero pues ustedes lo pueden hacer con un poco más de calma. Al retirar lo que es ya los 4 tornillos de cada lado, lo que es la tapa de arriba se jala. Jalamos el motor hacia arriba, vemos que tiene aquí el cable que lo está sosteniendo, solo hay que taparlo. Como pueden ver, ya tenemos aquí solo el motor y bomba. Lo que vamos a hacer ahorita, lo que produce la presión es la pieza que tiene en la parte de abajo de la bomba. La bomba se compone de 2 piezas, lo que es el cabezal y lo que es el paro automático de la parte de arriba. Siempre tienen que revisar lo que es el filtro que lleva la entrada de agua para saber si no es lo que está muy obstruido. En este caso está un poco sucio, pero sí permite el paso de agua, entonces esta no es la falla para que pierda presión. Lo que vamos a hacer es separar lo que es la bomba. Vamos a quitar estos 4 tornillos. Estos tornillos son de llave Allen número 6. Estos tornillos están un poco duros. Los pueden hacer palanca con algo o pueden darle unos pequeños golpes. Si sienten que todavía se pone un poco duro, pueden acostar el motor. Como pueden ver, sí están totalmente duros, pero haciendo palanca con algo no van a tener ningún problema. Esta es una llave Allen 6 milímetros. Ya que aflojé los 4 tornillos, ya los puedo retirar con lo que es con la mano. Vamos a quitarlos por completo. Esto no lleva nada de ciencia, prácticamente es pura mecánica. Y tampoco hay que retirar tantos tornillos, simplemente hay que quitar estos 4.
La bombita que estamos retirando lleva un poco de presión por los resortes que llevan los pistones. Entonces lo que hago primero es quitar 2 tornillos cruzados y ya luego quitamos los otros 2. Les repito, yo estoy tratando de hacerlo un poco rápido para que el video no sea tan tardado, pero pues ustedes lo pueden hacer con un poco más de calma para que no salga nada mal. Ya retiramos 3 tornillos, solo me queda uno. Como les comento, tiene un poquito de presión por los resortes que llevan los pistones. Ya retiramos los 4 tornillos y ahorita vamos a palanquear lo que es la pieza negra, que es el cabezal, para que salga la bomba completa. Aquí tenemos toda la bomba completa. La pieza de la parte de aquí abajo es la que produce la presión. Esta Karcher no tiene presión, además de que queda encendida. Como podemos ver, aquí tenemos estas valvulitas, estas pequeñas valvulitas deberían de estar así como esta. Y las tenemos aquí saltadas, están dobladas, incluso están atoradas. Y deberían de estar como esta. Por este motivo es por el cual no tiene presión. Esto hay que repararlo, hay que reemplazarlo. Pueden cambiar solo lo que son las válvulas, pueden conseguir las válvulas, o pueden cambiar la pieza completa, pero estas válvulas ya no sirven. Como pueden ver, aquí tenemos el desgaste, y este es el motivo por el cual la Karcher no tenga presión. Ok, esta es la pieza que produce la presión. Hay que reemplazar lo que son las válvulas que están dañadas, que son 2. Y aquí tenemos lo que es la caja eléctrica, que es lo que mantiene el equipo encendido y hace que no pare. Ok, tiene unas pequeñas agarraderas alrededor, unas pequeñas grapitas. Poco a poco los van a ir abriendo para que pueda ir soltando lo que es la tapa. Una vez que soltemos la tapa, vemos que aquí tiene el interruptor. Hay que irlo desarmando. Solo se abre lo que es el plastiquito. Se quita este metal con el resorte. Este resorte, si lo alcanzan a ver, está un poco chueco. Tienen que tratar de dejarlo lo más derecho que puedan. No es necesario que esté totalmente derecho, simplemente de que se le ayude un poco. Ok, aquí el apagador está directo, está pegado. Si se dan cuenta, no me produce un buen sonido y queda en medio en lugar de que quede de un lado. Ok, lo vamos a abrir. Aquí está todo el detalle. Lo vamos a abrir, ya sea con un desarmador pequeño, un pequeño cuchillo. Por los costados le vamos a meter un poquito de presión. Y se destapa. Una vez que se destape, vemos que tiene un resorte en el lado superior. El cuadrito que está abierto nos indica que es el que va hacia el centro, para no poner al revés la tapa.
Y como pueden ver aquí lo interno, tenemos dos platinos. Este está totalmente suave, pero este está pegado. Si se dan cuenta, al pegarle a este de aquí atrás se levanta y hace bien su función, pero el de aquí atrás está pegado y es el que nos lo mantiene encendida la Charger, es el que no permite que apague. Como pueden ver, está un poco quemado. Lo que vamos a hacer es rasparlo un poquito. Ya que tengamos limpio lo que es el platino, vamos a raspar igual un poco el punto de adentro del cuadro donde hace contacto. Y vamos a volver a poner el platino en su lugar. Ahí ya lo tenemos en su lugar. Vemos que tiene los dos resortes, que es lo que va en medio. Prácticamente solo hay que ajustar la pieza como va. Y como pueden ver, ahora sí ya el apagador ya está en diagonal. Y se escucha su función que hace, que es el encendido apagado. Ponemos la pieza, aquí no hay forma de equivocarnos, ya que en el plástico tiene un puntito redondo, que es donde va el resorte. Y en el metal tiene una pequeña punta, que es donde igual vamos a poner el resorte. Una vez que pongamos primero el resorte, los plásticos de los costados los vamos a abrir un poquito con la misma pieza. Y ahí ya quedó en su lugar, como pueden ver. Vamos a ajustar la perilla. Esta es la perilla, simplemente se presiona el metal y se coloca en su lugar. Y como pueden ver, ahí ya nos hace la función de apagar y encender el interruptor. Una vez que nosotros ya lo hayamos reparado, simplemente lo vamos a cerrar. Y para probar que acá, una vez que lo desarmemos, lo recomendado es que la cerremos para que podamos probar que el apagador ya esté funcionando bien. Lo que vamos a hacer es ponerle dos tornillos. Ya que le hayamos puesto los dos tornillos, vamos a acostar el motor. Vemos que el aspa no rompe nada y lo vamos a conectar. Como pueden ver, el equipo ya está conectado ahí. Voy a girar la perilla. Ahí está trabajando, ahí ya está apagado. Ahí trabaja y ahí apaga. Entonces ya reparamos lo que es el apagador. Nada más nos falta reemplazar lo que es la pieza del cabezal, que son las válvulas. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Espero que les guste este video, espero que les guste estos tutoriales. Si les gustó o les sirvió, suscríbanse a este canal. Vamos a seguir subiendo más videos. Y en el siguiente video vamos a terminar con la reparación de la falta de presión. ¿Ok? Gracias.